Bienvenidos a una entrega más de su podcast Tramo Firme. Hoy nos acompaña el pastor Feliciano Lassen, presidente del CODUE, la entidad que representa a las iglesias evangélicas en República Dominicana. Bajo su liderazgo, CODUE se ha convertido en una voz firme en valores, unidad y participación social responsable. Pastor, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo aquí. Gracias a ti por invitarme a este prestigioso programa, ¿verdad?, de Tramo Firme. Es muy importante que las palabras y los programas como este se mantengan siempre en el posicionamiento que tú estás en este momento. Así que muchas gracias. Pastor, quise traerlo para hablar un poco de la sociedad y el evangelio, el cristianismo, cómo los valores cristianos han impactado a la República Dominicana. ¿Cómo aporta el pueblo de Dios a la República Dominicana? Bueno, quizás no va a haber espacio para yo explicarte a nivel integral lo que ha aportado la comunidad de fe en la República Dominicana, porque desde su inicio, hace más de 100 años, el aporte que hace la parte de la fe, no solamente en la parte religiosa, como mucha gente piensa que nosotros solamente somos iglesia, algunos bulla y desorden, sino que la comunidad de fe ha aportado en salud, en educación, y sigue siendo un referente. Cuando yo ahora mismo vengo de una evaluación de la juventud, para los premios de la juventud, y veo que los currículos de la juventud, que tiene algunos valores y principios, son muy fuertes, de manera que la comunidad de fe ha aportado y sigue aportando, no solamente en el Producto Interno Bruto del país, sino también en esa convivencia pacífica que siempre se vive, pero también al llamado a la paz, a la calma, a la tolerancia, a la convivencia pacífica, que es muy importante en un momento que vivimos como este de tanta exaltación social, de tanta violencia. Nosotros como iglesia vivimos en una reincisión social de manera continua y sistemáticamente, en todo el lugar, donde la prensa no puede llegar, o el gobierno, porque son lugares muy recónditos. Allí hay una comunidad que a veces no tiene un templo físico, pero hay una comunidad que se traslada abajo de una mata, en una carpa. Siempre la fe está presente en esos lugares en la República Dominicana. ¿Podría darnos algún ejemplo? O sea, de cómo la fe aporta en esas comunidades vulnerables. Pero por ejemplo, nosotros aportamos, hacemos operativos médicos en Yamasá, en Los Botados de Yamasá, en el Dián, en Batelverde de Sabana Grande de Boyá. Se llevan cruzadas de alimentos crudos. También nosotros vivimos motivando la recepción escolar, que es lo más importante para el ser humano, que sepa que lo único que puede hacer uno sacar a la luz y ser una persona diferente es la educación. Y cuando no hay una escuela, las iglesias sirven como centro de estudio para que la gente se eduque. De hecho, las iglesias todas en la semana tienen un capítulo que es escuela bíblica o escuela dominical. Ahí están los niños de todo el sector, porque no ni siquiera es para la comunidad de fe, sino es para todo el que vive en la comunidad. Entonces, la comunidad de fe está impactando de manera positiva, de manera continua, pero cuando hay una necesidad que todo el mundo se ausenta, los servicios de gobierno, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia dando el frente, no importa la confesión de fe que tenga la persona. En el momento de crisis, en el momento de dolor, en el momento de bonanza, siempre hay un religioso, no importa la religión que sea. Entonces, de manera que la comunidad de fe está aportando siempre de manera positiva. Incluso nosotros somos los que estamos llevando siempre a la calma, a la reflexión, a que no haya un estadillo social. Cuando la gente se desespera y dice, no hay esperanza, esto hay que sacarlo a cabo del lugar. Nosotros siempre llamamos, no, hay que hacer las cosas por la vía legal, la vía democrática, porque haya paz, porque haya tranquilidad, que a nadie le conviene, que haya un desacierto social. Entonces, la comunidad de fe vivía aportando, de manera que yo siempre digo a los políticos que somos el brazo operativo del Estado Dominicano. ¿Y ellos entienden eso, el aporte que hace la iglesia? Lamentablemente, los políticos saben lo que la comunidad cristiana hace, sin embargo, ellos se hacen los desentendidos y como que no les importa. Pero cuando están en apuro, ellos buscan la comunidad de fe, y cuando están en sistemas electorales, ellos saben que la comunidad de fe también vota, porque hay muchos sectores que a veces quieren inhabilitar a nosotros con algunos programas sociales, tanto empresarios como políticos y altas cortes, pero nosotros somos ciudadanos que, aún siendo religiosos, no estamos inhabilitados de nuestros derechos constitucionales, como lo establece la Constitución de la República en cuanto al sufragio y al voto, de manera que nosotros somos una comunidad activa y que está sumergida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación donde nosotros estamos operando, que es la República Dominicana. Por ejemplo, sé que usted es parte de la mesa de los 5 pilares. Háblame de esa mesa. Mira, yo pienso que uno del salto más grande que ha dado el Ministerio de Educación con el ministro de Can en este momento, y que los resultados se están viendo en tan poco tiempo. Yo mismo he estado sorprendido, pero no sabía que el ministro de Can tenía tanto conocimiento del sistema educativo, pues yo sé que es un especialista en derecho y ese tipo de cosas. Sin embargo, yo que soy parte de la mesa de los 5 pilares, yo pienso que nunca antes se hizo algo tan importante. Mira que el Ministerio de Educación ha lanzado muchas políticas importantes y de hecho se mantiene porque hay una continuidad. Pero la Mesa de los 5 Pilares tiene una importancia para mí trascendental por la diversidad que componen esa mesa. Y usted ve, ahí hay religiosos, ahí hay empresarios, ahí hay gente de la sociedad civil, periodistas, que no tienen nada que ver, ni tiene ningún están los padres, nivel encontrado. Están los estudiantes.
las AMAES, que tiene que ver con los padres y la madre. Entonces yo pienso que ahí está integrada todo lo que tiene que ver los sectores que convergen en la República Dominicana y sobre todo ciudadanos al 100%. Eso es una política que me ha encantado bastante. No solamente porque se ha lanzado, porque yo he participado de lanzamiento, no solamente del Ministerio de Educación, hasta de la Presidencia de la República. Sí, sí. Y me he quedado sorprendido porque las cosas se quedan en el lanzamiento. A diferencia de esta política, Ciudadanos 100%, que yo veo que se hizo el lanzamiento, pero a la próxima semana se hizo una jornada real. Sí, sí. Y Realmente el ministro está en la calle. No solamente contó con los incumbentes, que se le dio una instrucción, que vayan. No, el ministro personalmente se apersonó al lugar y participó limpiando playas. normal, como si fuera un estudiante. Entonces, Así ¿esto es. qué hace? Que motiva a la población, motiva a los padres, motiva a los estudiantes y todo el mundo se siente parte de esa política. ¿Qué es lo que yo pienso que deben hacer los organismos de gobierno? Que las personas puedan ser empáticos a las políticas sociales, pero mucha política lo que se convierte en poema. Porque si usted tira un lanzamiento de cualquier programa y no le da seguimiento y ni le pone presupuesto, eso es un poema sencillamente. De manera que yo felicito a Decán. Yo también lo felicito. Felicito a la mesa de los Excelente iniciativa. pilares. Ciudadanos al 100 también para mí es algo. Y no solamente eso. Lo que incorporó de nuevo, la moral y la cívica, Sí, que fue sí, un grito wow. de la comunidad de fe y de otros sectores. Era necesario tener la norma de cortesía como había la moral y cívica. Y él, siendo un ministro joven, que yo pensaba que no estaba ni conectado con eso, viene e incorpora esto, que se vuelva a incorporar a las aulas. Esto da un resultado. Y ha tenido una acogida del público excelente, No, todo el mundo de acuerdo. Era un grito generalizado y la familia debemos aprovechar esto, tanto la comunidad de fe como la familia dominicana, de aprovechar que tenemos un ministro como él en este momento que escucha y que oye y que ve. Y que habla, porque ni está sordo, ni está mudo, ni está ciego, ni está paralítico, sino que está accionando conforme a los reglamentos de la ley C97 que tiene que ver con la educación y con todas las ordenanzas y cumpliendo con el Consejo Nacional de Educación, pero también cumpliendo con las políticas sociales que van a impactar de manera positiva a la familia dominicana. Y hablando de valores, ¿qué valores cree usted que está perdiendo la República Dominicana? Mira, yo he dicho que la República Dominicana tiene el desafío de que está en una decomposición progresiva. Cada día que tú sales a la calle te das cuenta que hay una generación que está subiendo con ningún vínculo de los principios y valores y sobre todo con el contexto dominicano. Y entonces yo pienso que los valores del respeto, el amor a la vida, lo que es la coexistencia, el amor al prójimo, se ha perdido un poquito más. Y sobre todo hay una sublevación a las autoridades. Tú ves los videos como cuando un AME te para, cuando un militar. Entonces hay una cualquierización de las autoridades. Eso es responsabilidad también de los que dirigen la justicia y lo que modelan como líderes políticos, que también hay inobservancia de la ley. Pero yo pienso que con la incorporación de la moral y la cívica, ¿no? Es necesario, porque cuando yo era estudiante nos daban la cortesía de buenos días, buenas tardes, gracias, ese tipo de convivencia pacífica. Religión. Y la religión. Incluso ahí se habla hasta de la educación sexual, que dicen que la iglesia no quiere, pero nosotros estamos a favor de la educación sexual integral. ¿Qué piensa la iglesia sobre la educación? No una promoción sexual como la que ha venido de organismos internacionales y otros aliados dominicanos que empiezan una jornada en una escuela a regar preservativo y anticonceptivo. Eso para nosotros como comunidad de fe es una promoción sexual, pero cuando se habla de educación sexual integral, tú le vas a enseñar el componente, los órganos. Entonces, ¿está de acuerdo las iglesias evangélicas con que se enseñe educación sexual en las escuelas? Pero educación sexual integral, ¿qué conlleva esto? Enseñar el componente del cuerpo humano, sus genitales, el nombre correcto. Cuando yo era niño había todo un afiche que le enseñaba el cuerpo completo de uno. Entonces, de manera, nosotros no estamos en contra de eso. Ahora sí, la iglesia siempre está en contra de la promoción, que ahí es que está el peligro y el desafío que tenemos como país. ¿Y qué puede hacer la iglesia para ayudar al Estado a recuperar esos valores que se están perdiendo? Bueno, la iglesia nunca se ha quedado de los resultados. La iglesia sigue haciendo y seguirá haciéndole, aún sin ayuda del Estado y sin presencia del Estado. El poquito de calidad que tiene el sistema en el país y de valores, que lo llevan en los hombros son las iglesias, porque los políticos han perdido la credibilidad y aportan muy poco a los principios y los valores. Da gusto ver cómo cuando tú pides un apoyo, un patrocinio para una actividad que va a incorporar algunos principios y valores, cómo te hacen el FO, ni te ven la carta, ni te responden. Entonces, para eso necesita que la iglesia siga insertada, pero con este apoyo de un ministerio como la educación, que es un eje transversal. Sí. Y no solamente el ministerio, sino el incumbente que ahora ocupa la casa del Ministerio de Educación, porque ahí siempre ha estado, el ministerio siempre ha estado ahí. Ahora, hay ministros que han sido sordos al grito de la población dominicana, pero cuando llega un ministro como Decán, que no solamente está enfocado en la política, en el plan estratégico, en el POA del MINER, sino que también está viendo la recomposición social que está del otro lado de la acera y que es preocupante porque hay mucha gente, empresarios, políticos, como que no le interesa eso,
porque ellos piensan que siempre vamos a tener un país que se va a dejar de gobernar. Si nosotros como sociedad, los políticos no hacen su parte de tener una sociedad que sea gobernable, se va a vivir un país fallido como otros pueblos que están ingobernables. Si los empresarios no construyen la paz y la solidez que se necesita de la educación, la preparación de la juventud con un relevo de una visión amplia, no van a tener empresa productiva, porque entonces, ¿cuáles son los gerentes que ellos van a tener? Y lo que van a ver es mucho alto vandálico, sustracciones. Entonces, yo pienso que este tipo de los principios y los valores no tiene color partidario, ni religioso, ni clase social. Todo el mundo necesita cooperar y colaborar para que haya un fortalecimiento de los principios y los valores. Y por eso las iglesias todas siempre han cooperado y seguimos cooperando. Mira, ahora mismo se está terminando casi el mes de la familia. En toda la comunidad de fe, el domingo pasado yo participé, un paso por mi familia que lo dirigía a la iglesia católica. Wow. En todo el país, ahí estaba la iglesia evangélica también. Todas las diócesis estaban desfilando en su provincia. Aquí fue en el Malecón, y allí yo estuve presente, un paso por mi familia, donde yo decía, esto no es político, ni es religioso, esto es por la familia dominicana, que todos tenemos que trabajar por ella. Si todos hiciéramos esto, nosotros tuviéramos un mejor país cada día mejor. ¿Qué tan fuerte está la familia dominicana hoy en día? Bueno, me sorprende, porque déjame decirte que a pesar de los antivalores que hay en el mundo entero, y la embestida que ha tenido la República Dominicana, porque la República Dominicana tiene un contexto muy diferente a otros países. Como ustedes saben, fue fundada con la Trinitaria sobre la Santísima, Autísima Trinidad de Dios. Y Juan Pablo Duarte fue específico en eso, el grupo que conformó el juramento patrio, que por eso dice el escudo Dios, Patria, Libertad. Es sorprendente lo fortalecido que está la República Dominicana, que yo me encuentro con gente que no van a ningún tipo de iglesia, que a veces no hablan de ninguna iglesia, pero tienen unos principios arraigados en la moral, en la ética, en los valores que dan fortaleza a un país, que ustedes ven el revuelo que ha causado la sentencia que evacuó el Tribunal Constitucional, la gente rechazando ese tipo de promiscuidad. Alta corte como esta están celebrando. Eso significa que la República Dominicana tiene una familia fuerte y que cada día vamos a trabajar para que sea más fuerte. ¿Y qué cree la iglesia sobre la ley que permite a los policías o cuerpos castrenses tener su propia orientación sexual? Mira, eso mañana nosotros tendremos un documento entregado al Tribunal Constitucional. Eso es un irrespeto a la idiosincrasia dominicana, a los principios, a los valores, a la ética y a la memoria de Duarte y todos los fundadores de la patria. De manera que ellos lo que están provocando es una sublevación de un órgano tan importante como son las fuerzas castrenses, que tienen que llamar a la obediencia a la población. Imagínate los memes que han salido después de ahí. Cuando un militar se avecina a un lugar y alguien le responde de manera inapropiada, lo que va a haber es violencia, pero también cuando tú pertenezcas a una de esa orden de militares y tú seas un cabo o un raso y tú no compartas la visión del capitán y que él quiera usarte, que tú te rebeles, tú serás cancelado forzosamente o te meten 30 días, pero tampoco tú vas a subir de rango. Entonces ahí va a haber una inequidad que parece que esos jueces del tribunal que propusieron esto y aprobaron no se dieron cuenta que estaban violando un principio social, para no decir que constitucional, pero un principio social, y que el contexto de la República Dominicana se ha notado que no está preparado para tipos de promiscuidad como esta. Aún los mismos que dirigen los fuerzas castrenses han dicho bien claro que ellos respetan las autoridades, pero que ellos mantienen su reglamento localmente, y también puede provocarte una sublevación a las autoridades, porque cuando un militar se le diga, usted no puede entrar vestido de militar a una discoteca ni con armas de fuego, ellos lo que tienen que someter un recurso de amparo porque no se le vulnere ese derecho, para que puedan entrar con armas de fuego, con su vestimenta a la discoteca. Pero también, si un militar quiere recortarse como quiera, porque ellos tienen una norma de cómo tienen que estar recortados. No, ellos pueden hacer cabello largo, ponerse trenza. Y entonces va a haber una sublevación a las autoridades. Y entonces ese tribunal que está para tutelar la Constitución de la República va a estar en detalle y en misceláneo que no tiene que ser. Incluso esa sentencia no tiene razón de salir, porque el magistrado Vargas dijo ayer que como quiera, eso no se va a llevar a cabo, entonces ¿para qué evacuaron la sentencia? Sobre todo, yo que conozco de ese lugar que hay sentencias, expedientes, esperando un fallo de ese tribunal, y por qué no fallan a favor de sus ciudadanos, a un militar que le han dado de baja sin razón, y están esperando que ellos se pronuncien a favor de ellos para que lo incorporen, que eso no lo ven ellos expedientes. Otros ciudadanos que han estado esperando que se le incorpore derecho, que han sido separados, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, que fue sustituto de un diputado que murió. Ahí hay un expediente que está parado años. Y hemos pedido que se revise el caso y que se conozca. Sin embargo, ese expediente ellos no lo ven. Y lo que están es proponiendo cosas que no riñen contra la paz social de la República Dominicana, como muchísimas cosas que yo he escuchado, porque aquí lo que hay es una popularización y un compromiso con los organismos internacionales, como muchos de esos jueces que están ahí, que no responden al contexto dominicano ni al compromiso democrático de este país, sino que están respondiendo a intereses de organismos internacionales fuera de lo que tiene que ver con el ámbito local de la República Dominicana. Ok. Usted ha dicho que la familia está fuerte.
pero también hay familias que están débiles. ¿Qué puede hacer el Estado para fortalecer esa familia que están débiles o para seguir fortaleciendo la familia dominicana? Mira, la familia está como si fuera agridulce, porque te digo, hay una familia fuerte porque ha demostrado que no ha permitido los antivalores. Sin embargo, hay una familia de una nueva generación que está muy débil, porque los principios y los valores que me formaron a mí cuando yo era joven no son los principios y los valores que está consiguiendo esa nueva familia, que es un nuevo relevo que hay. Entonces, es el Estado, pero el Estado no puede solo, siempre he dicho. Ahí tiene que haber una componencia de todos los sectores, una alianza estratégica para que todos los sectores podamos fortalecer los vínculos familiares y que podamos sacar lo mejor de la República Dominicana. El Estado Dominicano, su compromiso es como rector, fortalecer los órganos que dan al trate. Por ejemplo, ese dispendio que hay aquí en la República Dominicana, bueno, casi todos los países están montados en esa ola. Yo he visitado países que dicen que son dictadores, pero tienen un Ministerio de la Familia. Entonces, aquí en la República Dominicana se necesita un Ministerio de la Familia para poder concentrar lo que tiene que ver con la niñez, adultos mayores, juventud, mujer, porque ahora mismo el único que no tiene ministerio es el hombre. Incluso el otro día escuché una diputada amiga nuestra que propuso un ministerio de hombres, pero aquí no necesita tanto ministerio, aquí lo que necesita es una concentración de política y que se pueda, un aprovechamiento de presupuesto de esas instituciones y que si quiere cada uno trabajar, que sean direcciones, no que se va a destruir la niñez, porque yo soy parte de la ley 136-103 que forma el Consejo Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, pero también hay que trabajar con el eje integral de la familia porque han dejado el hombre fuera y por eso vemos los casos horripilantes que están cometiendo en la República Dominicana, gente que no tiene ningún apego a lo sagrado, cuando tienen la mente turbada, lo que hacen es que atentan contra la vida de sus hijos, de su compañera y de ellos mismos. Entonces no hay a quien juzgar. Entonces no es asunto de que usted haga una ley nueva, de que déjala ir, que vamos a poner una pena dura en el Código Penal, que una resolución, la ley 492. No, eso, las leyes son disuasivas, pero no resuelven el problema. Lo que resuelve el problema es darle enfrente a la causa y buscar la raíz del problema y buscar la sanidad. Para eso hay un conjunto de situaciones que hay que hacerlas en alianza estratégica. Muchos padres, a la hora de darle a sus hijos una conducta adecuada, enfrentan rechazos y a veces se rompe la relación familiar. ¿Cómo puede un padre orientar a sus hijos los buenos valores sin perder la autoridad? Mira, realmente los padres tenemos un gran compromiso porque tenemos que ser número uno ejemplo de nuestros hijos y esforzarnos para darle una disciplina agradable y coherente con los tiempos que están viviendo. Cuando hablamos de disciplina no es maltrato, porque muchos padres no tienen el manejo, lo que hace es que maltratan a los niños y por eso usted ve que la ley es muy dura, la ley 136 y en solo 3 siempre estamos vigilando. Yo soy parte del sistema y dirijo una iglesia y le digo a los niños no se puede maltratar, pero hay que educarlo. Ahora mismo los padres tienen que tener atención porque hay una crianza digital que está trayendo muchos problemas a los niños porque los padres, por la falta de tantas cosas, de tanta carga, quizás el problema económico, que ambos trabajan y quien a veces hay madres solteras, que la mayoría son madres solteras que tienen que salir a trabajar y lo cría el entorno. Eso es problemático. Sin embargo, los padres tienen que siempre tener conciencia de que hay un compromiso personal de cada uno de ellos, porque aquí todos se lo quieren tirar al Estado Dominicano o se lo quieren tirar a educación, pero lo primero que tú no tendrás un buen estudiante si en tu casa tú no le das la ayuda, el acompañamiento a tu hijo. Tú no tendrás un buen ciudadano si tú en tu casa no lo modelas de tal manera que él cuando salga a la calle tiene compromiso. Para eso es necesario, obviamente, no hacerlo desde una política divorciada de lo sagrado. Eso no quiere decir que usted tiene que ser evangélico ni católico. Eso lo que quiere decir es que usted tenga que saber que hay algo sagrado que está por encima de todo. Cuando yo nací en un campo remoto de la República Dominicana, yo no sabía que existía ningún tipo de iglesia. Pero mi abuela me enseñó que había un Dios, que yo no sé qué Dios era, pero me enseñó el respeto a lo sagrado. La familia está un poco desconectada, pero es un compromiso de los adultos enseñar la prudencia, la moral, la ética y todo lo que tiene que ver con el buen ejercicio de un buen ciudadano para que pueda ser replicado en toda la sociedad dominicana. Entonces, ¿se puede enseñar valores sanos sin religión? Pero claro que sí, porque nosotros, incluso nuestros valores es que nos hacen a nosotros pensar en la religión y reconocer el dueño de esos valores. O sea, no es porque primero la religión. Desde el inicio, no porque el ser humano nace con valores. Si en el seno de su hogar aparece el valor, pero la fe es un valor. Creer es un valor. Entonces, lo primero que la persona todo lo que está en la iglesia es porque tiene valor, algún principio. Por eso, los que no van a ningún tipo de iglesia es porque no tienen ningún tipo de valor, muchas veces. Y algunos no van a la iglesia físicamente, pero se comunican con Dios en sus hogares. Porque no quiere decir que el que no visita una iglesia es una persona que es imprudente, que no. Ellos tienen valores y principios. Sin embargo, para usted mantener eso a través del tiempo, que sea sostenible, debe mantenerse comunicado con el Dios Todopoderoso, porque es imposible.
¿Cómo puede la iglesia orientar a los jóvenes, ayudarlos sin necesariamente imponerle una religión? Mira, la iglesia tiene que impactar de manera positiva para que la gente vea que el deterioro que hay en la sociedad en sentido general, ellos vean que la clase que profesa la fe se comporta con un código muy diferente a los Sí. otros sectores. Mucho Entonces, más eso sano. va a llamar la atención a una juventud curiosa que vive investigando y mirando. Dice, bueno, pero yo veo que este sector se comporta de una manera diferente. Entonces, por eso nosotros como líderes religiosos debemos comportar de una manera muy diferente, pero también salir de las cuatro paredes, del confort, de la comunidad y ser sal y luz, como dice la Biblia, para que otros puedan venir. Porque como yo decía el día pasado en la iglesia que yo pastoreo, Dios quiere una iglesia que arda, no que exista, porque existen miles de iglesias. Ahora, la iglesia que arde es aquella que se da a sentir, que da testimonio, que ama al prójimo, que comparte con el vecino, que hace jornada de limpieza, que hace operativo médico, que se identifica con la causa de aquel que está en un momento difícil, que está en los hospitales, que está en lecho en su casa, que le tiende la mano al hambriento, que no tiene diferencia con ninguna corriente, que usted puede dar una preferencia como usted quiera. Ahora, yo no te compro ese discurso de que tú estás bien, te hago entender que tú eres un ser humano, que tú tienes valor, que tienes derechos. Sin embargo, hay una cosa que no está bien en ti y te lo hago entender, pero de la mejor manera. Así es. O sea, usted como pastor, cuando padres se acercan a usted con un problema de un niño que ya no quiere, o un joven que ya no quiere seguir los valores cristianos, ¿cómo usted orienta a sus padres para que sigan amando a su hijo, queriéndolo, sin necesariamente su hijo seguir los mismos pasos que ellos? Lo primero que se le aconseja es que no debe ser un régimen como dictatorial. Por ejemplo, mis hijas nacieron en el Evangelio, pero si una de ellas me dice, papi, quiero ir a otra, no quiero ir a esta, yo no puedo obligar, no es a esta, porque ya ese sistema hace tiempo que caducó. Exacto. Entonces, lo primero que hay que ser flexible sin negociar los principios y valores. Entonces, tú le dices a los hijos tuyos lo que tienen que hacer, lo bueno y lo malo, como lo hace Dios con nosotros. Sin embargo, usted tiene que llevar, hay una edad que es muy desafiante para los adolescentes, que los padres a veces deberían tomar hasta charlas sobre ese tema, porque he tenido muchos desafíos, porque a veces hay padres que no conocen el contexto de la adolescencia, tanto de los varones como de las hembras, y eso convierte en algo polarizado y hay hasta división en ese momento si no hay un manejo adecuado. Sin Entonces, embargo, hace falta educación entonces la Biblia en la dice, familia cristiana. pero la Biblia tiene una educación integral sobre eso, porque dice, padre, no provoqué a ira a vuestros hijos, y hijos, no provoqué a nuestro padre a ira. Así De manera es, que Efesios. de manera que la Biblia, por eso es tan importante que la Biblia es integral. La Biblia no Así solamente es, para la gente que viaja en toda la iglesia, la Biblia es un código de vida para todos los seres humanos que quieran aplicársela, que quieren ser diferentes, tienen que leerla, y yo le invito a que la lean en sus hogares. Así es. Y es increíble cómo la Biblia se adelanta a los tiempos y cómo la Biblia tiene ya normas éticas que el ser humano la piensa de último. Pero yo le doy gracias a Dios porque la Biblia dice hasta cómo cuando tú llegas a una reunión, cómo debe ser tu comportamiento. Permítame decirlo. Si te invitan a una cena, cómo tú debes hacerlo. Esto es Vete, increíble. la Biblia dice lo siguiente: si te invitan a una reunión, en vez de sentarte adelante, ve atrás y espera que te llamen. Correcto. Fue uno de los principios éticos que aprendí al principio y de verdad que me encantó que la Biblia también da normas de conducta, no solamente de fe A y mí, religión. ese principio me ha dado muchos resultados porque yo llego a diferentes lugares, palacios. Y yo, aunque mi silla se va adelante, no me siento adelante. A mí, yo me siento atrás. Y cuando me van a buscar, me siento en el lugar que me corresponde. Sin embargo, no estoy delito de salir, porque mucha gente yo veo que siente adelante y después lo paran de ahí atrás. Y eso es vergonzoso. De eso que quería quitar, el escritor quería evitar a los ciudadanos, y por eso está ese parámetro allí. Y cuando te sientes en una mesa a comer con un amigo, la Biblia te dice que es mejor un vecino cerca que un familiar lejos. Eso significa que hay que compartir amor. Por ejemplo, porque si tú tienes un vecino cerca, te da un ACB, lo que sea, el primero que sale contigo al hombro es tu vecino. Si tu hermano vive en la Romana y tú estás aquí en la capital, ¿cómo te vas a recoger? Entonces, por eso dice la Biblia, es mejor un vecino cerca que un familiar lejos. Entonces, hay muchos parámetros muy importantes, interesantes, ¿verdad? Que hay que seguir hablando en este país. ¿Qué mensaje de la música urbana es el que más está dañando a la sociedad? Mira, porque no es el ritmo de la música que daña a la sociedad, son las palabras y los componentes que muchas veces se llevan a esos lugares, porque ustedes saben que muchas veces se están compartiendo una música, pero eso solamente es el cliché o la canal de anzuelo para que la juventud vaya, y luego que están ya en esa multitud, hay unos dispendios de estupefacientes y bebidas que entonces hacen daño a la juventud, a la psique de la juventud, y cometen errores que luego se arrepienten. Por eso muchos jóvenes están en la victoria, han cometido errores que usted lo ve llorando, y de ahí que fue lo que hice, estaba inconsciente. Por seguir el mensaje de la música. Por seguir el ritmo de la música y lo que es la moda. Entonces, no
solamente es el ritmo, sino las palabras y el contenido que debe ser revisado en la República Dominicana. Aquí hay una señora que, muy mencionada en los medios de espectáculo público, doña Zaida, que no permitía que se estudiara mala palabra, que la música tuviera una letra bien compuesta y ese tipo de cosas. No se le está diciendo a la población dominicana que toda música tiene que ser evangélica ni cristiana. Es que el contenido que usted como urbano, bachatero, merenguero, vaya a aportar algo a esa persona que lo está escuchando, a esa juventud que necesita a veces una música de superación personal. ¿Hay algunos artistas urbanos que aportan a la sociedad? Sí, claro. Indiscutiblemente hay algunas personas que aportan en valores e incluso son referentes de su barrio donde salieron. Cuando esos jóvenes de esos barrios lo ven, pues yo también puedo alcanzarlo. Entonces son referentes, son mentores, porque no todo el que canta música urbana es un prosaico, ¿no? O una persona que no tiene valor. Hay personas que incluso utilizan esas músicas también para poder ayudar a más jóvenes de su generación y de su barrio, ¿no? Pastor, ¿cómo la iglesia puede colaborar con el gobierno sin perder su identidad? Bueno, la iglesia, de hecho, es probable que la iglesia mantenga su identidad colaborando con el gobierno. En el caso del Consejo Dominicano de Arte Evangélica CODUE, nosotros recibimos a todos los políticos que van cuando están en campaña, presidente de la República, senadores, y lo que primero que yo digo es, CODUE trabaja con el Estado, no con gobierno. O sea, nosotros no trabajamos con gobierno, sino con el Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno no se va ahorita. Aunque tú dure 20 años siendo el presidente, usted se va un día. Así es. Trujillo duró 30 y pico de años y ya no está. Entonces, el Estado siempre va a permanecer. Entonces, por eso la iglesia debe trabajar con el Estado, no con un partido X, para que su identidad no se pierda. Cuando usted trabaja con un partido, usted pierde su identidad como órgano o como institución, porque usted solamente va a estar activo cuando usted se gobierne. Cuando venga el otro, usted es un enemigo y un contrario del que llegó. Entonces, por eso los líderes evangélicos, los llamamos, que tengan cuidado, y en este certamen electoral 2028 hay que tener ojo visor, porque muchas veces la comunidad evangélica ha sido utilizada por los políticos solamente en momentos electorales. La iglesia no puede perder su identidad bajo ninguna circunstancia, bajo ningún momento, aún yo sea representantes de la comunidad religiosa hoy y mañana pongo un partido político, no tienen que volcarse a apoyarme a mí, porque usted no tiene que trabajar con gobierno, sino con el Estado. Pastor, viene un periodo electoral importante. ¿Cómo puede la iglesia y la sociedad identificar a políticos justos, honestos? Si algo tiene que hacer la comunidad de fe, especialmente la iglesia, pero el pueblo en general, es tener sus líderes identificados. Antes la política se hacía por trabajos sociales que tenían todo un background. No de la noche a la mañana, como salen ahora un grupo de gente que usted casi no lo conoce. Que solamente tienen dinero. Se conocen por las redes sociales, por el bienestar que presentan en el momento y dan un grupo de dádiva, que el resultado que estamos viendo ahora mismo es vergonzoso para la República Dominicana, porque luego están metidos en lavado de activos, en narcotráfico, un grupo de cosas. Entonces, para nosotros identificar políticos que sean probos, que estén comprometidos con el país, con los valores, con la democracia y con todo el contexto dominicano, debe ser un trabajo de campo y no de la noche a la mañana, sino que el líder va subiendo y surgiendo. Por eso, fíjense que está dividido por demarcación, por provincia, por paraje, por municipio, por sesión. Entonces, cada ciudadano tiene el compromiso de elegir sus autoridades que ya conoce. Lamentablemente, la política en el mundo entero, pero en la República Dominicana, se ha cualquierizado y ahora el que pasa el filtro es que tiene más dinero y más recursos. Y por eso la gente de bien, la gente del principio de valores muchas veces no alcanza los escaños para poder llegar a un puesto público que realmente le está haciendo mucho daño al sistema democrático y al sistema político de este país. Ok, si hoy surge un candidato a presidente, senador, alcalde, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia cuáles áreas de su vida? Bueno, lo primero que sea una persona que haya tenido un referente, que haya estado comprometido con la familia dominicana, que tenga familia. Obviamente no tiene que tener hijos, porque hay candidatos que pueden ser jóvenes, que no se hayan casado, pero que se le vea en su comportamiento, porque te repito, en el discurso, cómo ha modelado, cómo ha dirigido, si ha estado en algún cargo público, alguna institución privada, empresarial o una institución de una ONG, cómo ha sido su manejo en el sentido financiero, en el trato con la gente, cómo es, si tiene alma y corazón, porque hay gente que nomás tú lo ves el caparazón, pero no tienen alma y corazón. Nosotros adolecemos en la República Dominicana de funcionarios que tengan alma y corazón. Tú ves la gente con una arrogancia y una cosa que te pasa por los pasillos y te saludan. Entre más altos están, ellos creen que son más grandes. Entonces tenemos que tener políticos humanos que sepan que eso es transitorio, que la vida es una rueda, que hoy tú estás aquí, mañana estás abajo. Entonces cuando la gente se porta de esa manera, va a hacer la cosa con toda la transparencia y toda la ética posible y toda la integridad, porque no está... Si no dice, yo me debo a un público,
me debo a un partido y tengo que hacerlo bien porque no siempre voy a estar aquí. Entonces, esos valores hay que ir identificando desde ya para el 2028. ¿Y considera usted que debe haber más cristianos en la política? Obviamente, cada día más debe haber gente de principios y valores cristianos, de diferentes confesiones, pero también hombres y valores que están retirados porque han visto que la política como que es una degradación compulsiva. Sin embargo, la política es buena porque la política es la ciencia. Los malos son los actores que han estado manejando la política y que han tomado la política como rehén y como trampolín para utilizarla, y luego eso está cualquierizando lo que es la política. Pero yo repito, la política es una ciencia necesaria, es importante, es utilizada en todos los sistemas. Los empresarios usan política, los religiosos utilizamos política. Entonces, la política no solamente son los partidos políticos, la política es todo. La familia tiene que utilizar política para poder ser a flote. Claro, claro. Entonces, la política es necesario que sea utilizada por hombres pulcros, hombres decentes, hombres con valor, hombres con principios y hombres comprometidos. ¿Y qué peligros corre un hombre de Dios al involucrarse en política? El peligro más grande que corre un hombre de Dios al involucrarse en la política es que no esté bien afianzado en lo que cree. Si no cree mucho en el fundamento de lo que ha creído. Y muchas veces también se coge el peligro que hay gente que toma la fe como trampolín para llegar al poder. Porque, como dice, hay muchos evangélicos, hay muchos católicos, vamos a creer que yo soy esto, pero no tienen ningún tipo de fundamento. Entonces, el peligro es que si tú llegas de esa forma a un puesto público, tú te emborrachas del poder y tú andas en las nubes. Y te olvidas entonces de tus raíces y de tu idiosincrasia y de tu compromiso con Dios. Y entonces tú haces lo mismo que hacen los otros. Tú empiezas a hacer fraude, empiezas a hacer fechoría, empiezas a hacer licitaciones inapropiadas, y tú eres que tiene que ver con compra y contrataciones, empieza a hacer macuteo, empieza a recibir coimes. Entonces hace lo mismo que hacen los otros. Entonces la gente, pero pues son todos, los políticos son todos iguales. Es que no todo el mundo, hay que separar una cosa de la otra. Okay. Hay hombres serios, hay mujeres serias, gente comprometida con su país, con su familia y con los principios. Si hay un cristiano y una persona normal aspirando a un mismo puesto electivo, ¿por quién debería votar el cristiano? Bueno, como te digo, no solamente porque diga yo soy cristiano, es porque usted ha visto su comportamiento, pero obviamente la balanza nuestra debe ser inclinada por la persona que profesa la fe, porque sería de mal gusto o casi inapropiado o imprudente que hay una demarcación que tenga tres boletas, por ejemplo, tres candidatos a diputados, dos que no son cristianos y un cristiano, y que la persona ha dado testimonio que no se enganchó en ese momento para correr a esa boleta, que siempre ha sido cristiano de esa demarcación, y que usted no vote por el cristiano. El cristiano debe votar y apoyar el cristiano siempre y cuando usted vea que su discurso es un discurso que es comprable, que es medible, que es justificado, porque hay religiosos que yo le escucho hablando que yo digo, bueno, o sea, así que van a llegar, porque no es solamente porque yo soy evangélico o yo soy cristiano, tiene que tener el background, la hoja de vida, el conocimiento, el expertise, la experiencia. No importa que vaya por primera vez, porque usted hablando con la gente se da cuenta ya cuál es el background que tiene, la madera, ¿no? Que debe tener. Hay muchos evangélicos en el Congreso y algunos son alcaldes. ¿Qué tan cerca está la República Dominicana de tener un presidente evangélico? Mira, eso es un desafío para la comunidad de fe. Tenemos el beneficio que tenemos senadores, muchos diputados, pastores evangélicos, que eso ha sido algo bonito en la República Dominicana, pues ya pudiéramos hablar de una bancada cristiana en el Congreso. Y alcalde. Sin embargo, hablar de un presidente de la República Dominicana, eso yo no podría decirte una fecha de qué tan cerca o qué tan lejos está. Porque el ser presidente de la República no es como la gente piensa que cualquiera puede ser presidente de la República. Yo que he tenido el privilegio de, siendo presidente de CODUE, de viajar a muchas provincias, a muchos parajes del país, y yo veo, cuando llego a cada pueblo que yo veo que hay un grupo de exigencias, de obras y necesidades, que yo digo, ¿cómo se hacen los presidentes? Porque no solamente te controla el Gran Santo Domingo, no solamente controla una sola gente, no, es el país entero que tiene el presidente de la República. Y hay un comportamiento de la ciudadanía que a veces, si usted no tiene un equilibrio, usted puede hasta cometer un error como presidente de la República. Entonces, por eso hay que madurar bien la idea de un presidente que tenga la capacidad, que sea una estadística, que no es un gallo loco cualquiera que diga que yo soy pastor. No, el traje mío se parece al presidente. No es porque yo tenga el traje de presidente, no es porque tenga el traje de pastor, es que tenga el expertise, el conocimiento, la formación, el control, ese dominio propio que dice la Biblia que debe tener, porque un presidente no es cualquier gente. Entonces, ¿podría dañar o beneficiar a la iglesia que en el futuro tengamos un presidente cristiano? Eso podría ser de bendición y de maldición, porque depende del manejo que tenga esa persona, va a repercutir en el sector. Porque un presidente no es solamente en el contexto local, el presidente tiene que ser un presidente abierto, porque tiene que tener relación con países de otra región que a veces no compartimos la misma idiosincrasia, la misma ideología, y el presidente tiene que ser gobierno de todo. Por ejemplo, así es. Hay gente de comunidad de fe
que dice, no, yo con ese no hablo. O no, con ese yo no lo acepto aquí. Entonces, el presidente de la República tiene que estar abierto a todo, aún. Tú no compres el discurso, como yo repito. Hay preferencias de personas que yo no la comparto ni la vivo, pero esa persona yo la amo, esa persona yo la quiero, esa persona si necesita mi ayuda yo se la doy. Ahora yo digo, mira, tú no estás bien aquí, no es así como tú dices. Entonces ese es el papel de un presidente y de un estadista. Entonces si llega a una persona que tiene una formación cuadrada de fe, lo que va a haber es un problema social y no un estadista. Porque es una sociedad muy diversa. Eso es, y cada día se pone más diversa con la globalización. Es un caso de estudio. Mira, cada día ¿Qué se pasaría? pone más lo que es la globalización, la competitividad y la gobernabilidad son los desafíos más grandes que tiene el país. Entonces, la competitividad, la globalización no son controlables porque eso va para adelante como quiera. Crea usted o no crea, la globalización y la competitividad sigue. En los únicos que los ciudadanos de cada país tienen control es la gobernabilidad, porque cada 4 años en los países democráticos, o cada 5 años en algunos que lo tienen, la gente tiene la facultad de ir de manera democrática a votar. Sin embargo, para eso te digo que hay que pensarlo muy bien y no irse con la euforia de decir, porque tenga 100 gente atrás. Exacto. Yo puedo ser... Yo en las elecciones de ahora vi que gente que sacaron 3 votos y 4, y uno que sacó un solo, y uno que no sacó ni uno que ni él votó por él. Y era cristiano. Yo no sé. Ok, pastor. ¿Y qué ha propuesto la iglesia para que no cualquier persona pueda levantar una iglesia y llamarse el pastor? Bueno, ahora mismo nosotros estamos con un borrador de una ley de asociación religiosa que lo tiene el diputado Eugenio Cedeño, que fue sometido. Hay que ver que está la Comisión de Justicia, que Pacheco se lo pasó. Lo único que Pacheco le faltó fue nombrar el presidente de esa comisión. Y entonces allí, eso siempre va a haber esa batalla, porque realmente la iglesia es algo voluntario. Hay una libertad de expresión en el artículo 45 de la Constitución de la República, que hay libertad de expresión, de culto. Y entonces la gente tiene la facultad. Ahora, lo que sí estamos tratando, que la gente pertenezca y que esté habilitado por la ley 122-05, el decreto 40-08, que tiene que ver con las ONG. Aquí hay muchísimas iglesias que son irregulares, yo digo que ilegales, que se ponen una marquesina, pero no tienen ninguna regulación de esa ley que es la que regula las ONG, pero tampoco está habilitado por ningún concilio. ¿Quién fue que lo envió? ¿Quién lo ordenó? Tiene un mínimo de un bachillerato teológico, porque lo mínimo que debe tener un pastor es que tenga un bachillerato de teología para que pueda manejar personas. Entonces, hay gente que nomás tiene la parte empírica, ellos dicen que tienen el manejo, que conocen, se molestan con un concilio, con un pastor, y en la marquesina de su casa ponen 4 sillas y un grupo de gente ignorante que no lee la Biblia ni sabe cómo debe ser el perfil de un pastor, va y le siguen a ellos. ¿Y qué cosas debe tener en cuenta una persona que está buscando un pastor para su alma, para su vida? Lo primero que debe ver el comportamiento de ese pastor, qué predica el pastor, si lo que predica se parece a lo que dice la Biblia, si pertenece a una institución organizada, a un concilio, si es una sola iglesia, si está bajo la ley 122-05, y si en su iglesia él tiene una junta de gobierno, que no es un solo llanero solitario y que hace batuta y constitución. Eso es lo primero que tiene que ver la gente cuando se muda a un barrio, cuando va a un lugar o cuando va a una iglesia. ¿Y cómo debemos tratar a las personas homosexuales que buscan de Dios? Lo primero que a esa persona hay que tratarla con dignidad, con respeto y con amor. Y con conocimiento de causa y también con la palabra, demostrándole dónde están fallando, dónde está mal, para que ellos se reincorporen, pero sí hacerle entender que tienen derecho como ciudadanos que son de cualquier servicio de salud, cualquier servicio bancario, y como personas que son, hay que darle el mejor trato y la apertura para que ellos, si quieren visitar una iglesia, que puedan visitarla. ¿Puede una persona homosexual visitar una iglesia evangélica? Pero claro que sí, lo que no puede dirigir la iglesia, pero visitarla puede cuando él quiera, y yo sé que si es tocado por Dios será cambiado y transformado de esa preferencia que ha adoptado. Pastor, si tuviera un minuto para hablarle a los jóvenes de la República Dominicana, ¿qué le diría a esa cámara? Mira, lo primero que yo le diría es que, como dice el salmista, que todo lo que se quiere debajo del sol ya está hecho, y que si Jehová no edifica la casa, dice Salmo 127, en vano los que trabajan. Que si quieren lograr algo, si quieren ser jóvenes brillantes, si quieren ser jóvenes emprendedores, que se pongan en manos del Creador y que incorporen esos principios, esos valores que nosotros hemos recomendado de aquí para que sean diferentes, como lo marca la historia secular, pero también bíblica, de las personas que fueron sobresalientes, fueron aquellos que hicieron lo mejor y un comportamiento ético y moral. Que todavía la República Dominicana tiene muchos jóvenes capacitados, muchos jóvenes con deseo y una trayectoria excelente. Y no te lo digo por decirlo y por motivarlo. Yo vengo del Ministerio de la Juventud y he visto los expedientes de muchos que están solicitando para el premio 2026, y es impresionante la preparación de mucha juventud, hasta con 3 idiomas. Y un currículo hasta con maestría, jóvenes de 25 años, digo yo, coche, pero vivía estudiando. Doctores. Entonces, aquí en la República Dominicana todavía tenemos jóvenes
con muchas capacidades y con mucho deseo de resiliencia. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, que Dios me le bendiga mucho.